es la parte de numeración o teoría de numeración también se le llama, ¿no? Esta parte del curso tiene que ver con todo el estudio del número, ¿no? Cómo se forma, cómo se escribe, cómo se representa, cómo se lee los números, cómo se expresan en otros sistemas y todo eso, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar primero la parte teórica, una parte, para después poder desarrollar algunos problemas. A ver, para hablar de numeración, lo primero que tenemos que reconocer o la diferencia entre un número y un numeral. El número es la idea, ¿no? No existe. El número solamente está en tu cabeza, ¿no? En tus ideas. El número es un elemento matemático de naturaleza abstracta. Abstracto significa que no existe, ¿no? Pero que nos permite cuantificar las cosas que nos rodean. Por ejemplo, si quiero saber cuántos años tengo, utilizo el número. Quiero saber cuánto tengo en mi bolsillo, utilizo el número. Quiero saber qué hora es. Casi todo lo expresamos con números, ¿no? Entonces, es un elemento matemático que en función a él se desarrolla toda la matemática. Ustedes imagínense un mundo sin números, sobre todo a aquellas personas que no les gusta la matemática. ¿Cómo sería un mundo sin números? Se podrían a pensar, no se puede concebir un mundo sin números, que los números son necesarios, porque eso me va a permitir precisamente cuantificar todo lo que me rodea, ¿sí? Ahora, para llegar a la idea de número, ha tenido que pasar pues miles de años para el hombre, ¿no es cierto? Desde que apareció en la faz de la Tierra hasta donde aparecieron las primeras ideas del número, han tenido que pasar miles de años. Y eso ha provocado que el hombre evolucione hasta como estamos hoy día, ¿no es cierto? Si no existiera el número, si no hubiera evolucionado el número o la matemática, ahorita no tendrías un celular, no habría internet, no habría televisor, todo lo que la tecnología hace, lo hace en función y con el uso de la matemática, ¿no? Y eso se basa en el número. Entonces, por lo tanto, esta parte es muy importante, ¿no? Es que entenderlo, cómo es que se forman los números. Y entonces el número es la idea. ¿Y qué es lo que nosotros escribimos en una pizarra, en un cuaderno, cuando das tu examen y escribes sobre una hoja? ¿Qué es lo que tú escribes? ¿Escribes al número o lo representas al número? Lo representas nada más. Por eso que muchos tienen formas diferentes de expresar, por ejemplo, al número 12, ¿o no? Hay algunos que lo representan de una manera, hay otros que lo representan de otra manera, ¿no? Su misma caligrafía, su grafía, hace que suceda eso. Por ejemplo, ¿no? Algunos el número 2 lo hacen así, otros lo hacen así, otros lo hacen así, ¿no? Y otros, pues bueno, ni forma tiene su número, ¿no es cierto? Pero ese es su 2, pues, ¿no? Representa el número 2 en su cabeza. Si tú observas, todas estas expresiones son simbólicas, son símbolos, son gráficas. Y todos ellos representan a esa cantidad que nosotros le llamamos 2, que no existe, ¿no es cierto? Pero que nos sirve para cuantificar las cosas. Bien. A esa forma de representar los números gráficamente o simbólicamente se le llama numeral. Y eso de ahí ha dependido, según el proceso histórico de la cultura, la sociedad y todo lo demás, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros representamos los números de acuerdo a los símbolos arábigos, más o menos así, ¿no es cierto? Así. Pero todos representaban el número 2, por ejemplo, así, no. Por ejemplo, los mayas, para representar el número 2, que utilizaban 2 puntitos. Los egipcios, ¿cómo representaban al número 2? Los egipcios utilizaban las líneas. Ellos representaban el número 2 así. Los romanos, ¿cómo representaban al número 2? Con 2 letras I, que son letras latinas. Los caldeos o los sumerios, ¿cómo representaban al número 2? Así.
ese era el 2. Y así, ¿no es cierto? Cada cultura tiene su forma distinta de representar al número. Los incas representaban a los números. Nuestra cultura, ahorita que son peruanos. ¿Saben si los incas tenían numeración? ¿Utilizaban los números? ¿Cómo lo representaban? Porque han tenido que utilizar, sino cómo construyeron Machu Picchu, Sacsayhuamán, cómo hicieron los caminos del Inca que cruza toda América, ¿no? Tienen que haber conocido cómo representaban ellos el número, ¿verdad? Y nosotros, Profesor, sí, creo que lo representaban con un tipo de instrumento que ahora se utiliza, bueno, se sigue utilizando, que es como unas cuentas, me parece. ya sí. Muchos dicen que el quipu era un instrumento como una calculadora. Es falso, ¿no? El quipu era un elemento para guardar información. Es como una computadora, ¿no? Que yo utilizo la computadora para guardar información. Ahí está toda mi información ahí. El quipu cumplía esa función. El instrumento que ellos utilizaban para hacer operaciones, o sea, su calculadora, era la yupana. ¿Y qué era la yupana? No era otra cosa que una losa de piedra y tenía huequitos. O sea, no hueco que pasaba todo, sino hondonadas, ¿no? Así como una tacita. Y ahí colocaban granitos de, bueno, de maíz o de algún cereal que tenían y representaban los números así. O sea, ellos no lo hacían gráficamente como nosotros, porque no tenían lapicero, pero sí lo hacían con la ayuda de algunos instrumentos para poder calcular las cosas. Lo hacían con granitos de maíz, no, no, de lo que ellos tengan, pues no pepas de algunos frutos que ellos tenían, ¿no? ¿Está bien? Entonces, así representaban los números ahí. Entonces, a esa forma de representar los números de manera gráfica se le llama numeral. Este es un numeral, ¿no? Acá está el 0, que era una pepita de cacao para los mayas, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y era una rayita, el 6, la rayita con 1. Si tú lo sumas, son símbolos de 6, ¿sí o no? 7, 8, 9, 10 y eran dos rayitas, 11, dos rayitas con un, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tenían símbolos para cada cierto grupo de números, ¿no es cierto? Para que no se repita, pues, ¿no? Porque poner, por ejemplo, ¿cómo escribo 25 con puras bolitas? Me llenaría todo de puras bolitas, ¿no es cierto? Entonces había números o símbolos que representaban grupos de números. Esa forma de agrupar números es lo que nosotros conocemos como un sistema, ¿no? Y el sistema que nosotros utilizamos para representar los números se llama sistema posicional. ¿Por qué se llama sistema posicional? Porque cuando nosotros representamos, por ejemplo, el 245, vamos a poner 245, cada una de estas cifras, el 2, el 4 y el 5, ocupan una posición, no lo puedo mover. Por ejemplo, ¿no? Si a mí se me ocurre mover el 5 para acá y el 4 para acá, sería el 254, ya no sería 245, o sea, ya no me representa el número 245, me representa otro número, ¿sí o no? Por eso es que nuestro sistema se llama posicional, porque las cifras ocupan una posición que tú no la puedes mover, ¿no? Ahora, hablando ya con más fundamento matemático, tenemos los principios de este sistema, ¿no? Que lo vamos a ir enumerando uno por uno. El primer principio es el principio de orden, ¿sí? ¿Qué dice este principio? Toda cifra que forma parte de un numeral, toda cifra que forma parte de un numeral, ocupa un orden que se lee de derecha a izquierda. Por ejemplo, acá tengo el número 6283. La cifra 3 es la cifra de primer orden. La cifra 8 es la cifra de segundo orden. La cifra 2 es la de tercero. La cifra 6 es de cuarto orden. El orden de la cifra se lee de derecha a izquierda. Ahora vamos a ver si me han entendido. A ver. Vamos a suponer que yo tengo el número 45.678. A ver, Lucero, ¿cuál es la cifra de tercer orden en este número que acabo de hacer acá? El 5. 5, ¿no? Angeli, ¿cuál es la cifra de cuarto orden?
¿Cuánto? No te escucho. Bien. Entonces, no olviden que el orden se lee de aquí para allá, ¿no? La cifra de primer orden, la de segundo orden, la de tercer orden, la de cuarto orden, la de quinto orden no tiene, ¿no es cierto? Solamente en nuestro sistema, o sea, en el de base 10, nosotros utilizamos la base 10, ¿no? La base de un número debe ir acá abajito, acá debería colocar 10. Pero como el problema es que nosotros usamos ese sistema, ya no lo colocamos, se supone que está en base 10. Cuando ustedes vean un numeral que no tiene la base, acá no tiene nada, ¿en qué base está? En base 10. Ese es el sistema que nosotros utilizamos, ¿no? Porque nosotros usamos las cosas de 10 en 10, ¿no? 10 unidades, una decena. 10 decenas, una centena. 10 centenas, una unidad de millar. 10 unidades de millar, una decena de unidad de millar. Y así sucesivamente. En nuestro sistema, a la cifra de primer orden se le llama unidades. A la de segunda, decenas, centenas, unidad de millar. Eso te han enseñado en primaria, ¿sí o no? ¿Sí? Es en nuestro sistema. Pero ¿qué pasaría si el número está escrito en otro sistema que no se pase 10? Ah, ya no se dice unidad. No se dice decenas, centenas, ¿no? Porque están en otro sistema ya. Solamente en nuestro sistema se llaman así, ¿no? De manera general, se llama cifra de primer orden, de segundo orden, de tercero. Así se debe llamar en cualquier sistema, ¿no es cierto? ¿Está bien? Una cosa es el orden, que me dice este principio precisamente, y otra cosa muy distinta es el lugar. ¿Quién es la primera cifra? La primera cifra que yo escribo cuando escribo 6.283 es 6.283. ¿Cuál fue la primera cifra que yo escribí? El 6. La segunda cifra, el 2. La tercera y la cuarta cifra. En este orden lo he escrito. Entonces, el lugar de la cifra es diferente que el orden. El orden se lee de derecha a izquierda, se lee así. En cambio, el lugar de la cifra se lee de izquierda hacia la derecha. La cifra de primer lugar, de segundo lugar, de tercer lugar, de cuarto lugar. Cuando a mí me dicen la primera cifra, es lugar, no es orden. La segunda cifra es lugar, no es orden. ¿Sí? Entonces no vayan a confundir. Cuando quieren hablar de orden, el mismo texto dice, ¿no? ¿Cuál es la cifra de quinto orden? Ya pues, léelo de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Pero si te dice segunda cifra, te está hablando de posición de lugar, ¿no es cierto? Su lugar. Entonces, la segunda cifra es el 2. La tercera cifra es el 8. La cuarta cifra es el 3. ¿Está bien? No confundan, ¿eh? Ahí la mayoría se confunde. Son problemas sencillos, pero se confunden. Orden es una cosa, lugar es una cosa, distinto, ¿no? Segundo principio, el de base. ¿Qué me dice este principio que está acá? Dice, todo número puede ser expresado en distintas bases. Es como el idioma, ¿no? Una palabra puede ser expresada en diferente idioma, ¿no? Diferente en chino, alemán, francés, danés, no sé, ¿sí? Igual los números se pueden expresar en otros sistemas, en otras bases, ¿no es cierto? La menor base que existe es la 2. ¿Por qué la 2? Porque cuando uno habla de base, habla de agrupar. Ya le expliqué hace un rato, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos la base 10 porque agrupamos de 10 en 10. Por eso se llama base 10. Cuando hablamos de grupo, ¿cuál es la menor cantidad de unidades que debemos tener para formar un grupo? 2. Uno no es un grupo, uno es una unidad, ¿no es cierto? Para formar grupo, por lo menos debe haber 2. Por eso que la menor base es 2. Hay base 2, base 3, base 4, base 5, 6, 7, 8, hasta la base que yo quiera. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, la menor base es 2, porque hablamos de grupos, pues, ¿no es cierto? Acá dice que la base nos indica la cantidad de unidades necesarias y suficientes de un orden cualquiera para formar una unidad de orden inmediato superior. Bueno, esto de repente no le vas a entender, pero más adelante te voy a explicar de repente cómo es que funciona esta parte que está acá, ¿no? Pero la base me indica precisamente eso. A ver,
Vamos a suponer, ¿ya? Imagínate que tú tienes cajitas acá. Estamos en la base 10 en nuestro sistema. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, no? Y en estas cajitas, lo máximo que puede entrar son 9. 9. Porque si 9 unidades, ¿no? Porque si acá hubieran 10 unidades, automáticamente se convierte en una decena. Pasa para acá una decena. Estas son las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de millar. Así, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿puedo escribir uno ahí? Sí. Puedo escribir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá no puedo colocar 10, ¿sí o no? Para colocar 10, ¿qué hago? O para escribir el 10, ¿qué se hace? Se coloca el 1 acá y acá 0. ¿Y por qué es así? Porque has agrupado de 10 en 10. Cuando acá había 10, tú has formado un grupo de 10 y has mandado para acá el 1 y el 0 quedó acá. Por eso que se formó el 10. De ahí sigues agregando 1, sería 11, ¿no? Es como si uno estuviera agregando unidades, ¿no? O granitos de maíz, qué sé yo. Entonces, agrego 1, es el 11, 12, 13, 14. Voy formando así los números, hasta el 19, ¿no? Entonces, hasta el 19. ¿Qué pasa si que yo le agrego una unidad más acá? Acá sería 10. No puedo colocar el 10. Entonces formo otro grupo de 10 y acá aumenten uno más, sería 2 y acá me queda el 0 y se formó el 20. Y así se van formando los números, ¿no? Entonces los menores números son de una cifra, después aparecen los de 2 cifras, después los de 3, de 4, y va creciendo el número, ¿no? Se van formando los números, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Eso es lo que me indica el principio de base. Como la base es 10, se agrupa de 10 en 10, pero si yo estuviera en la base 5, se agrupa de 5 en 5. Si estuviera en la base 7, yo agrupo de 7 en 7. Si estuviera en la base 8, agrupo de 8 en 8. ¿No? Eso me indica la base. ¿Está bien? A ver. Acá tenemos algunos sistemas. El nombre del sistema lo deben conocer porque hay problemas donde viene el nombre, ¿no? Por ejemplo, te dice, determina el número tal en la base cenaria. ¿Qué escenario? Entonces tienes que reconocer el nombre de algunos sistemas, ¿no es cierto? Bien. En la base 2, el sistema de base 2 se llama binario. El sistema de base 3 se llama ternario, no trinario, es ternario. El de base 4, cuaternario. El de base 5, quinario. El de base 6, cenario. ¿Sí? Por acá sigue la tablita. El de base 7, heptanario. El de base 8, octanario. El de base 9, nonario. El de base 10, decimal. Esa es nuestra base, ¿no es cierto? Este es nuestro sistema. El de base 11, un decimal. El de base 12, dos decimal. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Ahora, aquí al costadito dice cifras disponibles. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que cuando yo escribo un número en base 2, las únicas cifras que yo puedo utilizar para escribir cualquier número en este sistema es el 0 y el 1. Ahí no puedes utilizar el 2, el 3, el 4, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque las cifras deben ser menores que su base. Entonces, si mi base es 2, las cifras que yo utilice no pueden ser mayores o iguales que 2, tienen que ser menores que 2. ¿Y qué cifras tengo disponibles para poder utilizar ahí? El 0 y el 1, pues nada más, ¿no es cierto? En la base 3, ¿qué cifras puedo utilizar? Si yo sé que tienen que ser menores que su base. El 0, el 1 y el 2. Con estas tres cifras yo puedo escribir cualquier número. Puedo representar cualquier número. ¿Sí? En la base 4, ¿qué cifras tengo disponibles para poder representar cualquier número? El 0, el 1, 2 y 3. En la base 5, del 0 hasta el 4. En la base 6, del 0 hasta el 5. En la base 7, del 0 hasta el 6. En la base 8, del 0 al 7. Como máximo 7. La cifra máxima es 7. ¿No? En la cifra 11, como máximo 10. Acá sí se acepta en este sistema que la cifra tenga 2 dígitos. ¿No? A ver. Por ejemplo, este número que está aquí está escrito en base 6.
¿Cómo se llama? No se llama 24 por si acaso. 24 es cuando el número yo lo escribo en mi sistema así. Ese es el número 24. Pero si yo lo escribo en la base 6, no se escribe así, ¿no? En la base 6 se escribe así. Este es el número 24. ¿Ven? No, el 24 en base 10 se escribe así. Pero en la base 6 se escribe así. No voy a decir es 40, ese no es 40, es el número 24, pero está en base 6, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo escribo un numerito, las cifras que yo utilizo para escribir ese número deben ser menores que su base, ¿no? Por ejemplo, en la base 7, yo puedo escribir un número así, por ejemplo. Y ahí está, ¿no? Ese número está correctamente escrito. ¿Por qué está correctamente escrito? Porque sus cifras que están aquí son menores que la base que es 7. ¿Qué pasaría si es que yo escribo un numeral así? A ver, 6, 8, 2 en base 5. ¿Estará bien escrito? ¿Estará bien escrito esto, bien representado? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no está bien representado? Porque según las leyes, el principio, las normas que existen, dice que las cifras tienen que ser menores que su base, que es en este caso 5. O sea, yo no puedo utilizar el 6, no puedo utilizar el 8. Entonces, así como las palabras se corrigen cuando están mal escritas, los números también se corrigen. Lo único que tengo que hacer es volver a agruparlos, ¿no? Por ejemplo, este 8 que está acá no debe estar aquí. Entonces, ¿qué hago? Formo un grupo de 5, un grupo, o sea, pasa así, y me quedarían 3 unidades ahí. Y acá tendría 7. Y el 7 no puede estar tampoco aquí porque la base es 5. Entonces, formo un grupo de 5 y me queda 2. Por lo tanto, el numeral sería así: 1, 2, 3, 2 en la base 5. Y este sería el numeral correctamente escrito. ¿Ven? Los números también se pueden corregir. Se vuelven a reagrupar nomás. Eso va a depender de la base, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Todas las cositas que yo te he indicado tienen que ir memorizando, si no van a tener que revisar nuevamente el documento para que puedan recordarse. A ver, algunas observaciones. Es lo que ya te dije, ¿no es cierto? Toda cifra que forma parte de un numeral es menor que su base. Esto que está aquí me representa un número de 2 cifras en base 7. Por lo tanto, ¿qué valores puede tomar A si tú sabes que tiene que ser menor que 7? A puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí o no? Ya, pero la primera cifra de un numeral jamás es 0. La primera cifra, solamente la primera. Las demás cifras sí pueden ser 0, ¿no? Entonces, en este caso, si me preguntaran, ¿qué valores puede tomar A en esta expresión matemática, en esta expresión numérica? El valor de A solamente puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más. Solamente la primera cifra no puede ser nunca 0. Las demás sí pueden tomar el valor de 0. Entonces, ¿qué valores puede tomar B? Puede ser 0, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque la base es 7, pues, ¿no es cierto? A ver, voy a preguntar ahora sí. A ver, preguntamos a César. Sí, profesor. A ver, César. En la siguiente expresión que está aquí, a ver, voy a escribir así, ¿no? X en la base 5. ¿Qué valores puede tomar A? 0, 1, 2, 3, del 0 al 4. Del 0 al 4. Ya. Yo les dije que la primera cifra de un número nunca puede ser 0. O sea, 0 no puede estar, Sí, no puedes. ¿no? Y con respecto a la segunda cifra que es X, ¿qué valores puede tomar? Ahora sí, del 0 al 4. Ahora sí, ¿no es cierto? Solamente la primera no puede ser 0. Nunca. ¿No es cierto? Ustedes se deben acordar.
Además, este tipo de expresión con una rayita encima, ustedes ven expresiones así como por ejemplo acá, A, B, C, con una rayita encima, significa, es un número de 3 cifras. La rayita me indica que es un número. Si no tuviera rayita, es una multiplicación de A por B por C, ¿no? Entonces, matemáticamente un numeral se le expresa así. Pero a veces van a tener ustedes expresiones como esta, por ejemplo, así. Así, por ejemplo. Eso me está expresando a un numeral, pero ¿de cuántas cifras? Cuando ustedes vean paréntesis, todo este paréntesis me expresa una sola cifra. El siguiente paréntesis es otra cifra. Y esta P que está solito es una cifra. ¿Cuántas cifras tiene ese numeral? 3. ¿Cierto? Tiene 3 cifras. La primera es 2A, la segunda es X más 1 y la tercera es P. Cuando en una expresión numérica aparezcan paréntesis, me está indicando que ese numeral tiene el paréntesis una cifra. ¿Está bien o no? A ver, Melanie. El siguiente numeral que está aquí. Un momentito. Vamos a escribirlo por acá. A ver, Melanie, ¿en qué sistema está ese numeral? ¿En qué base? En la base 20. Ah, en la base 20, ya estamos bien. ¿Y cuántas cifras tiene? 5. 5 cifras, ¿no? ¿Cuáles son? 4, 15, 0, 10 y 7. Ya está. El 4, el 15, el 0. ¿Se dan cuenta que lo que está entre paréntesis me indica una cifra? En este sistema 20, las cifras pueden tener 2 dígitos, ¿no? Ahí se acepta el 15 como cifra. Entonces tiene que tener cuidado acá, ¿no es cierto? El paréntesis me indica que esta es una cifra. Si yo no le coloco paréntesis, ya sería el 4 una cifra, el 1 una cifra, el 5 otra cifra y es otra cosa. ¿Entiende? Entonces se puede confundir. Para no confundirse, cuando la cifra tiene 2 dígitos, hay que colocarlo entre paréntesis. ¿Está bien? Ya está. Seguimos avanzando. A ver. En toda igualdad de dos numerales, acá hay una igualdad de dos numerales, mira, acá hay un numeral de 3 cifras en base n y acá hay un numeral de 2 cifras en base m. Lo voy a hacer con numeritos para que más o menos te des cuenta, ¿ya? Vamos a suponer que tenga así. 4, 5, 2 en base 8 es igual a 6, 7 en base 2. Ya está. Aquí yo tengo la igualdad de dos numerales. Ustedes saben que esto que está aquí es igual que esto, o sea, ambas cantidades son lo mismo, lo que pasa es que está escrito en diferentes sistemas, ¿no es cierto? Representan el mismo número, o sea, no son diferentes, son igualitos, en valor, en cantidad. Pero aparentemente, mira, aparentemente tú ves que este numerito es más grande que este, ¿sí o no? Pareciera. Profesor, este parece 452, ¿sí o no? Y este parece 67. Entonces, este de acá aparentemente es mayor. Aparentemente, no lo es igual, ¿no? Si ya te expliqué. Entonces, cuando eso sucede, cuando él aparentemente es mayor que él, su base está al revés. La base tiene que ser menor que el otro, ¿no? Cuando en una igualdad, ojo, en una igualdad, solamente sucede eso, en una igualdad, uno de los numerales es aparentemente mayor que el otro, su base debe ser menor que la otra base. O sea, está al revés, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, a ver qué pasaría si es que yo aquí coloco, ya no le pongo 12, sino pongo X, y digo, a ver, ¿cuál es el menor valor para X?
Entonces, yo digo, ¿no? Lo veo en una igualdad y digo, este número es aparentemente mayor que él. Por lo tanto, su base tiene que ser menor que él. O sea que 8 tiene que ser menor que X. Entonces, ¿qué valor puede tomar X como mínimo? 9. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, todas estas cositas, cuando uno desarrolla problemas con esta parte, me sirven porque de alguna manera me van a ayudar a resolver problemas. Yo me tengo que acordar, bueno, ¿cierto? En toda igualdad de dos numerales, a mayor numeral aparente le corresponde la menor base. Al revés, pues, ¿no? ¿Sí? Ya está. Ya estamos acabando. ¿Qué es un numeral capicúa? Un numeral capicúa es aquel que tú lo lees por ambos lados igualito. Por ejemplo, que está acá, mírame. 4, 2, 5, 2, 4. Al revés. 4, 2, 5, 2, 4. O 42.524 hacia este sentido. O 42.524 en este sentido. Se lee igualito, ¿sí o no? A eso se llama capicúa. ¿Cuál es su propiedad? Que las cifras equidistantes son iguales. Mira, el 4 igual al último. El segundo igual al penúltimo. Y el tercero está solito, ¿no? El 333 también es un capicúa, porque lo leas de derecha o lo leas de izquierda, se lee 333. ¿Sí o no? El número 504.405 es un capicúa, porque lo leo por la derecha o lo leo por la izquierda, es lo mismo. Se lee igual. ¿Está bien? De manera literal, el número ABA es un capicúa de 4 cifras. El número X y es X es un capicúa, ¿no? A ver, vamos a preguntar. Lucero, este número que está aquí, ¿es capicúa? No, No es capicúa, ¿no es cierto? A ver, Angeli, este numeral que está aquí es capicúa, el número Ana, Sí. y es capicúa. Continuamos. Julia o Julia, el siguiente número es capicúa. No. No, ¿no es cierto? Porque si lo leo por la derecha, por la izquierda sería ABCA, y si lo leo por la derecha sería ACBA, que es distinto, ¿no? Tiene que ser lo mismo. Sami, el siguiente numeral será capicúa. ¿Será capicúa? sí, Sí es capicúa, ¿no es cierto? Porque si yo lo leo hacia este lado, es oso baboso, y si lo leo al revés, también sale oso baboso, ¿no? Entonces, es capicúa. Ese es un capicúa, ¿no? Cuando te digan un problema, se tiene el siguiente numeral capicúa, ya pues tú tienes que saber que las cifras que son equidistantes son iguales, pues, ¿no? Así aparentemente no sea, ¿no? Si a mí me dijeran, por ejemplo, el siguiente numeral es un capicúa, ya. Si me dicen que ese numeral es capicúa, ¿qué se tiene que cumplir ahí? Sofía. Sofía, ¿qué se tiene que cumplir si es que este numeral es si me dicen que es capicúa? Sofía, para que sea capicúa, esta cifra tiene que ser igualita que esta. Entonces, mi conclusión, ¿qué cosa es? Que esa X, ¿cuánto tiene que valer? 5, pues tiene que ser 5. Igualito, ¿no es cierto? La segunda cifra que está acá tiene que ser igual a él. ¿Cuál es la conclusión? Que I vale 2, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿Ya ves? Entonces, si a mí me dice que es Capicúa, pues tiene que cumplir la condición, ¿no es cierto? Si me preguntaran si es Capicúa, ya bueno, pues tendría que ver si cumple con todas las condiciones que estamos explicando, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ahí nos vamos a quedar con la clase. La próxima semana continuamos con el desarrollo de esto, desarrollamos algunos problemas más y dan su práctica de esta parte, hasta esta parte, ¿no es cierto? ¿Sí? O desarrollamos la ficha en todo caso. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, listo. Entonces, ahí nos quedamos, chicos. Entonces, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense. Y nos estamos viendo el próximo martes, que tenemos clase, me parece. ¿Sí? Ya está.